Hola, ¿qué tal mis bellos? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy les traigo un video de abriendo perfumes. En esta ocasión son 5 perfumitos que tenía ahí acumulados y pues la verdad quería abrirlos con ustedes y voy a comenzar con estos 5. Tengo otros, pero quiero comenzar con estos primero. Y antes que nada, los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Vean la lista de reproducción y encuentres algún video que sea de tu agrado. Entonces vamos a comenzar. Primero que nada quiero enseñarles este que es esmalte de los de Avon Gel Shine. Este es el esmalte que traigo puesto y quería compartírselos porque me han estado preguntando qué esmaltes pues es el que traigo en los videos y a veces se me olvida comentarles, pero aquí les dejo el esmalte que traigo. La verdad es un esmalte muy bonito de los Shine. Estos son nuevos, no tienen mucho que los sacó Avon y yo solo adquirí este en uno de los de preventa. Venía de preventa y lo quise yo pedir y solo me pedí este tono. Aquí les voy a dejar el tono y para que vean qué bonito se ve, la verdad. Brilla muy bonito ese color naranjita con esos destellos doraditos. A mí me gustó bastante y pues aquí está y se los quería compartir. La verdad se los recomiendo mucho, duran bastante estos esmaltes y son pues de un precio accesible, les podría decir que sí. Y pues aquí está. Y ahora vamos a pasar a lo que nos trajo a este video. Bueno, déjenme les comento que esta fragancia de Natura yo la adquirí en el ciclo número 17, que fue ese video que les compartí, ese unboxing de autorregalos que fue en diciembre. La verdad fue un unboxing que fue bastante bonito para nosotros porque fueron pedidos de autorregalos navideños. La verdad me gustó bastante ese ciclo y aquí se los voy a dejar abajito en un link para que pasen a verlo y lo que adquirimos en ese ciclo. Y pues aquí está esta fragancia que la verdad me esperé bastante para compartirla con ustedes y aquí está por fin ya esta fragancia esencial. Nos dice que es una fragancia de edición limitada. No creo que dure bastante en el catálogo de Natura y que normalmente duran entre 3 a 4 ciclos máximo cuando salen de edición limitada. Las notas que trae son floral intenso, jan, inspic y violeta y es un perfume de la familia olfativa floral intenso. Esa nota de la flor de ylang-ylang me gusta bastante. Está muy bonita la botella. La tapadera es así, en forma de rombo. La verdad es una tapa de plástico. No es de silicón, es plástico muy ligero. Y pues aquí está. Vamos a atomizarla. Y esperemos, bueno, así como yo la veo, siento que va a ser un poquito como oriental, así de ese tipo, fuertes, orientales. Y la verdad que sí. La verdad tiene un aroma muy rico, muy potente. Diría yo muy potente para mis gustos, pero sí se me hace agradable. Ya es cuestión solamente de atomizar. Cuando son fragancias así fuertes, pues suelo atomizarlas muy poco. Y con eso es suficiente. Y creo que esta es una de ellas. Es una fragancia que la verdad me tiene encantada en esta primera atomización. Es muy rica y Natura como siempre no me queda mal. Cada vez que yo descubro un nuevo aroma en Natura me gusta, me enamoro mucho de esta marca. No hay ningún perfume que yo diga que no me haya gustado hasta ahorita y cuando llegue a pasar eso pues yo francamente se los voy a decir y honestamente cuando un perfume o una fragancia o algo de Natura no me llegue a gustar, pero la verdad hasta ahorita con todo lo que yo he conocido estoy fascinada y encantada pues con esta marca de Natura. Y ahora vamos a pasar a otra fragancia que también es de edición limitada, que es de Mary Kay, que es Illuminea. Esta es una fragancia pues que salió nada más en el catálogo de noviembre-diciembre. Solo ahí salió y pues ya no está. Y que de hecho cuando hice mi pedido de esas fechas no la alcancé, se había agotado. Y pues no la había podido yo adquirir en ese pedido que hice. Entonces esta pues me la consiguió mi líder. La verdad estoy muy contenta porque logró conseguírmela y aquí la tengo. Y como pueden ver es una caja pues que viene en tono rojo por dentro. Y pues es una caja elegante, sencilla, pero a la vez elegante. Y aquí está
Tiene un envase muy bonito, muy similar a una que tengo por ahí. Me recordó a una de Level que también ya está descontinuada. Y pues ya después voy a hacer algunas comparaciones. Pero es exactamente parecida o igual, diría yo, a esa fragancia de Level. Y pues aquí está Illuminea. Por fin la tengo ya en mis manos y la pude ya abrir. Y tiene el grabado, como pueden ver aquí, de Mary Kay. Y vamos a abrirla. Es una fragancia pues la verdad muy elegante. Tiene una tapa de acrílico. Es acrílico ligero, pero se ve elegante así, nada más sencillo. Es lo que le da el toque de elegancia, la sencillez del envase, pero a la vez elegante. Y pues aquí pueden ver su atomizador, es en color dorado. Y pues déjenme busco mis papelitos olfativos para poderlos atomizar. Aquí están esos papelitos que tengo para atomizar las fragancias y que se me había olvidado que las tenía, pero ya las saqué para aquí atomizar las fragancias. Y pues vamos a ver, déjenme les comento las notas. Tiene notas de mandarina, peonia rosa y musgo blanco, y es de la familia floral oriental, amaderado es lo que también nos dice. Y esta fue hecha en Francia también, eso es lo que vi en catálogo. Pues ya después que yo empiece a hacerle las reseñas así de los perfumes de estas fragancias, pues ya voy a entrar más a fondo a todo sobre cada una de ellas. Y pues solamente aquí es una primera impresión, solamente estoy abriéndolos para mostrárselos cómo vienen, por si la llegan a ver, porque todavía pueden encontrarla con alguna consultora de Mary Kay o en alguna página de reventa, no sé, pueden conseguirla todavía. Y pues ustedes vean cómo viene, si ustedes creen que la pueden solicitar porque les llega a gustar, o las notas, o simplemente por el envase, no sé, aquí se las muestro. Y déjenme les comento que también aquí estaba viendo que nos dice extracto de perfume. Nunca había visto en Mary Kay que dijera extracto, casi siempre son, o nos dicen también que son agua de perfume o agua de colonia, o sea, no nos dice extracto. Y pues eso también me llamó mucho la atención. Ahora vamos a pasar pues con este perfume de Avon, que es el Secret Fantasy Dream. Y esta es la nueva de lanzamiento en campaña número 3 de Avon. Viene para esta campaña muy reciente, apenas va a salir, aquí donde estoy yo apenas va a salir esta campaña. Y pues aquí ya la tengo, la adquirí pues en preventa. Así nosotros los representantes adquirimos pues antes de que salgan al lanzamiento. Y pues aquí les voy a comentar las notas. Tiene notas de mandarina, magnolias y ámbar. Y viene de la familia floral frutal. Por si tú eres de esas personas que les gustan las fragancias frutales, pues esta es una de ellas. Y como pueden ver aquí tiene su tapita de plástico. No viene igual que las otras Secret, viene esta diferente. Las demás tienen como un colgante, un dijecito. Esta no, esta viene con una tapita de plástico, nada más así como un brochecito. Y pues aquí pueden ver que es igual el envase, nada más cambia el color. Y esta, la verdad me llamó la atención porque esta sería la tercera, es la tercera que yo tengo. Las otras no las he adquirido, solamente tengo la primera que es la original y tengo la Star. Y ya esta pues que me llamó la atención, la Dream. De hecho tenía ganas de comprarme la verdecita, pero pues adquirí primero esta que venía en preventa. Y pues la verdad se me hace que es un aroma algo floral, fuerte por la magnolia. Creo que le siento mucho la magnolia. Y la siento muy diferente a las otras Secret Fantasy que van por esa línea dulce, frutal, pero dulce. Y esta no la siento nada dulce, la siento más floral. Y pues ya ahorita que se va sintiendo aquí el ambiente un poquito más cítrico, porque eso sí la siento que sigue oliendo. Aquí en donde yo la atomicé el ambiente se siente. Y pues la verdad vamos a estar viendo cómo me funciona a mí esta fragancia. Y pues ahora vamos a pasar con esta que es Viva Happy. Esta que es de Saison. Esta es una de las fragancias que retrasó el lanzamiento Belcourt porque había sido anunciada y pues de repente pues ya no se vio en catálogo. Creo que fue por la contingencia que Belcourt retrasó lo que es el lanzamiento de esta fragancia, al igual que la Chic. Y aquí está ya, esta es el flanker de la primera.
La otra es la naranja, que es la más cítrica. Esta no sé, esta nos dice, no sé si se sienta un poquito floral igual que la otra. Es de la familia floral, sí nos dice que es de la familia floral. Tiene notas de toronja y tiene flores solares. Eso es lo que nos dice, flores solares. La verdad no sé qué tipo de flores tendrá, ya después voy a estar investigando. Pero esto lo que nos dice es que trae toronja. La verdad, esos perfumes que traen notas cítricas, toronja, mandarina, naranja, la verdad a mí me gustan bastante como para el diario. Y más cuando hace calorcito, pues como que son las fragancias que me reaniman y que me siento pues a gusto con ellas. Y pues creo que esta va a ser una de esas. Aquí pues pueden ver su envase. Me gusta mucho ese diseño de la botella, así que se puede pues colocar así de lado. Aquí pueden ver que trae solamente un brochecito de plástico y pues vamos a atomizarla. Vamos a ver qué tal trae su atomizador. Y pues aquí vamos a atomizarla. Trae su atomizador en tono plateado. Y vamos a ver, aquí me llamó la atención que tiene una salida muy diferente, muy de chorro, pero pues vamos a ver qué tal su aroma. Y sí, definitivamente sí se siente la toronja, muy cítrico, muy diferente a la primer Viva. Sí es muy diferente, se siente la toronja bastante presente. Y pues ya vamos a ver cómo se va sintiendo esas notas de flores, esas florales que nos dice. Y es muy bonita, me gusta mucho, bastante, igual que la primera. Sí tienen diferencia las dos. Y como les comento, el envase está muy bonito, muy precioso. Es una fragancia que es como más llevada a las jóvenes. Es más juvenil, pero pues las fragancias las puedes portar si te gusta, no importa la edad que tengas. Y pues esta no es la excepción, ya aquí va dependiendo de gustos. Y pues ahora vamos a pasar con la Chic de Level. Esa también es una fragancia que se detuvo su lanzamiento, también estuvo así pospuesto un tiempo porque también no la sacaron, la anunciaron pero la dejaron ahí y simplemente así la anunciaron y no salió. Y pues había sido pues por la contingencia, creo que fue por eso, y pues ya por fin la pudieron lanzar este año. Y fue una fragancia pues esperada porque desde primera vista me llamaba la atención el envase. No sé, se me afigura un poquito como esos envases, el envase de Chanel así más o menos se me hace semejante y se ve que pues es una fragancia elegante. Aquí pueden ver la cajita, trae otro cartoncito adentro para como protección. Y pues aquí pueden ver el envase, está muy muy bonito. A mí la verdad ya tenía ganas de abrirla, pero como les digo me quise esperar. Y pues aquí está. Déjenme les comento las notas de esta fragancia. Chic nos trae notas de pétalos de iris, de Yam Yam, de caramelo, tiene bergamota, vetiver y también tiene pimienta rosa, grosella negra, patchouli, chocolate oscuro, tiene chocolate también. Y pues yo la siento pues así que esta fragancia trae esa nota de pimienta rosa, que la verdad yo cuando atomizo una fragancia que tiene esa nota, luego es la primera nota que siento, así independientemente tenga otras notas, es la primera que yo siento. Soy muy sensible a las notas de pimienta. Y pues vamos a ver, vamos a ver. Y pues sí, la verdad sí es potente. Y es muy rica, déjenme les comento que es muy rica la fragancia. Siento que tiene esa nota de pimienta muy presente, como les comento. Esas notas siempre las siento a la primera impresión, a la primera atomizada. Y pues esperemos si no sea como unas que me hostigan cuando traen esa nota de pimienta. Pero pues aquí ya va dependiendo también de la atomización, del pH de cada persona. Y pues balanceando un poquito la atomización puedo yo pues colocarme esas fragancias como por las muñecas, no muy cerca del rostro, para que no sentirlas tan hostigantes esas notas. Y pues ya vamos a ir viendo lo que viene siendo las notas de caramelo, chocolate, que también me llamaban la atención esas notas de caramelo y de grosella negra. Y pues es muy rica, sí es muy rica la verdad. Y pues aquí como pueden ver, aquí están ya todas las fragancias abiertas y pues estoy muy contenta
Cada una de ellas me gustaron bastante y me llegaron a impresionar unas que la verdad yo les tenía mucha fe, y pues sí, como esta de Mary Kay y esta de Essential Supreme, que estoy fascinada con estas dos, y esta de Avon que pues ya estaré usando a ver, pero a mí la primer Secret Fantasy me tiene enamorada. Y aquí, como pueden ver, la Viva tiene sí notas de toronja, que esa es la nota que me interesaba bastante, y pues ya la Chic con sus notas de chocolate caramelo y de pimienta rosa, que eran las que a mí me llamaban la atención. Y pues ya vamos a ir viendo cómo va evolucionando esa fragancia, por lo de que les comento de las notas de pimienta rosa. Y pues aquí están todas las fragancias. Aquí espero, y este video, coméntenme, háganme saber aquí en los comentarios qué les pareció este video, si les gusta que les abra así los perfumes que yo voy acumulando, o simplemente quiero que me digan qué es lo que quieren ver también, y que me comenten si tienen pensado adquirirlas o las tienen. Esto sería todo por este video. Aquí, como pueden ver, ya están todos abiertos estos perfumes que ya tenía acumulados, pero también tengo otros que voy a estar haciendo videos un poquito más seguido de abriendo perfumes. Quiero que me dejen en los comentarios si este tipo de videos les gusta. Quiero que me dejen saber, es muy importante lo que ustedes piensen, y si tienen pensado o ya las tienen estas fragancias, me comenten qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, o tienen alguna semejanza o un parecido de alguna otra fragancia de catálogo, también me gustaría saberlo. Entonces, esto sería todo por este video. No olviden suscribirse, picarle a la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bendiciones para todos.